Momento ahora de regresar a nuestra revista de prensa. La sección del María Angulo para hablar de las noticias más importantes de esta mañana en los titulares internacionales. Un saludo nuevamente para ti. De nuevo aquí contigo, Ángel. Nos volvemos a encontrar y para esta segunda revista de prensa, pues vamos a darle un poco la vuelta a la revisión que vamos a hacer. Vamos a hablar del lanzamiento por primera vez de misiles británicos por parte de Ucrania para atacar objetivos rusos. Un disparo, además, que se sumó al de un misil balístico hoy por parte de Rusia, que podría ser la respuesta del Kremlin a estos lanzamientos de misiles de largo alcance. ¿Qué nos dicen los titulares? Así es, Ángela. Iniciamos con la cobertura que le dan los principales medios a esta noticia y comenzamos con la portada del medio The Guardian, que titula "Ucrania ataca objetivos en Rusia con misiles británicos por primera vez", en referencia al desarrollo de estas operaciones militares de defensa. Dice que el ataque con estos misiles se produjo a través del uso de unos misiles tipo Storm Shadow y que se produjo después de que justamente las fuerzas ucranianas pusieran en marcha la utilización de los misiles ATACMS suministrados por las fuerzas de Estados Unidos, luego de que el pasado domingo el presidente estadounidense Joe Biden diera el aval y la luz verde para que las fuerzas ucranianas utilizaran este tipo de material en territorio ruso. Vemos también como el medio The Times titula "Ucrania lanza misiles británicos hacia Rusia", en la cobertura un poco más fáctica de este tema, pero en contraste vemos como el medio The Daily Telegraph cuestiona un poco la inversión en materia de defensa al suministrar este tipo de misiles a Ucrania y titula "Recortes en defensa mientras misiles de Reino Unido atacan en Rusia". Ángela, acerca del lanzamiento de ese misil balístico que mencionabas ahora y ponías en contexto, la actualización ofrecida por The Daily Telegraph da cuenta de que al preguntarle al portavoz del Kremlin sobre si en efecto habían lanzado o no ese misil, respondió que no tenían nada que decir sobre el tema. Bueno, justamente el tema de la guerra en Ucrania ocupa también la portada del medio The Independent, que nos presenta una investigación muy interesante según la cual las autoridades rusas estarían buscando atraer a los soldados afganos que fueron ya entrenados por Reino Unido para que se integren para la guerra de Ucrania y, bueno, empeorar este conflicto que pareciera que no hay por dónde empeorarlo, pero cada día llega una noticia nueva que nos sorprende más. Así es, Ángela. De hecho, a la escalada de las tensiones que mantienen en vilo la materia de seguridad en toda Europa se suma la investigación que nos presenta, como bien anuncias hoy, el medio The Independent, que titula "Putin intenta atraer a los héroes de guerra afganos abandonados por Reino Unido para que se unan a las filas del ejército ruso". Esta investigación a profundidad es resultado del cotejo y la identificación de diversos testimonios a cuyos exsoldados que lucharon en la guerra en Afganistán le fueron cambiadas las identidades para preservar su seguridad. Este especial de investigación presentado por The Independent fue elaborado gracias a la colaboración entre periodistas de su redacción con Lighthouse Reports y el medio afgano Etilat Ross, y señala que los comandos élite fueron entrenados por Reino Unido para sumarse en ese momento a la batalla en Afganistán, pero que contarían con la experiencia militar que resulta sumamente atractiva para las fuerzas rusas, en especial para el Kremlin, que busca en este momento tan álgido de la guerra reforzar sus filas militares. Se trata, según la investigación, de soldados cuyo entrenamiento, como ya bien anuncié, fue financiado por las fuerzas británicas, e inicia este reportaje, esta investigación, con el abordaje de la historia de un soldado a quien llaman Gulam, quien durante 12 años hizo parte de las tropas élite de las fuerzas que lucharon en Afganistán, pero que posteriormente, luego de luchar contra los talibanes, tuvo que irse del país. El panorama de esta persona estaría cambiando luego de haber recibido un formulario que le permitiría acceder a convertirse en parte de las fuerzas rusas que luchan en Ucrania. Sin embargo, el medio concluye y destaca que no es ninguna sorpresa, Ángela, que estén reclutando a este tipo de oficiales, en este caso de origen afgano, ya que en meses pasados hemos visto como también han reclutado a soldados de origen tanto cubano como sirio, y de hecho el refuerzo de las tropas rusas por parte del despliegue de oficiales de Norcorea sigue también aumentando las tensiones.
Bueno, pues es un tema agotador, no solamente para la audiencia, sino también para nosotros que, como decía, cada vez... A diario cubrimos. Y tenemos que sacar cada vez noticias de un talle más fuerte. Por eso te voy a proponer que cambiemos de tema. Aceptar esta propuesta. A otro tema que también es muy importante y que ha perdido protagonismo en medio de la guerra, y es el cambio climático. New York Times abre hoy con una historia que refleja las consecuencias del cambio en Perú. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, The New York Times, como bien anuncias, titula este reportaje: a medida que los glaciares se derriten, los ríos se vuelven rojos, y nos muestra la imagen de charcos, de lagunas de agua oxidada en el marco de la cordillera peruana. Presenta la foto de un panorama en que los ríos a la llamada Cordillera Blanca se están tiñendo de rojo, están cambiando de color, de acuerdo a lo que citan ellos, expertos consultados para el desarrollo de esta investigación. Se daría a consecuencia de los efectos notables del cambio climático. Dice el medio que se trata de un efecto del drenaje ácido de las rocas de esta cadena montañosa peruana, que, recordemos, contiene la mayor concentración de glaciares tropicales del mundo, y narra la historia de una agricultora indígena de 70 años llamada Dionisia Moreno, quien todavía recuerda los momentos en los que hace más de 3 décadas el río Xalap, que se encuentra en la provincia de Huaraz, traía todavía agua cristalina repleta, Ángela, de miles de truchas que surtían también, no solo los alimentaban, sino que les servían como fuente económica a las poblaciones cercanas. Cita la mujer que tanto las personas como los animales antes podían beber de las aguas cristalinas de estos ríos, que ahora representan un foco de miedo también porque están derivando en patologías y enfermedades para las personas de la población. Reseña que, aunque a primera vista podría pensarse que el río está siendo blanco de la contaminación como secuela de la minería ilegal de plata, oro, plomo y cobre, este tinte oxidado que están tomando las aguas no procede de la industria minera, sino del deshielo de los glaciares, que, en contraste, en el año 1968 podían recuperar el hielo que perdían cada vez que se daba una temporada invernal. Pues muchas gracias por poner en foco esta noticia, Eli. Y además tenemos otra historia que también nos cambia radicalmente de tema, es sobre migración, sobre el ofrecimiento de un nuevo punto fronterizo para retener migrantes en Texas, y esto muy a propósito del cambio de administración en el país. Muy a propósito del cambio de administración, ya que a poco menos de 2 meses de que el líder republicano Donald Trump regrese como mandatario de Estados Unidos a la Casa Blanca, preocupa el titular que nos presenta, por ejemplo, el medio hoy, USA Today, que titula: Texas ofrece un sitio fronterizo para retener a los migrantes. Este ofrecimiento de las autoridades de Texas llega luego de que el mandatario saliente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hubieran tenido alguna suerte de desencuentros en materia de cómo manejar la aglomeración de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Y nos cita que después de años fuera de ser la primera parada de los migrantes en el tránsito desde Latinoamérica hacia Norteamérica, Texas vuelve a estar en el foco de qué podría pasar con la situación de los migrantes. En este terreno que ha sido ofrecido por las autoridades de Texas se podría instalar, en caso de que lleguen a un acuerdo futuro, un centro de reclutamiento de estos migrantes luego de ser detenidos, y que posteriormente se convertiría en un punto de deportación de los migrantes. Y recuerda el medio que durante su campaña Donald Trump, como lo vimos varias veces, Ángela, prometió entablar la que sería la mayor operación de deportación de migrantes, así que habrá que esperar a ver qué pasa. Pero aquí estaremos para conversar sobre el tema. Que sí, como siempre. Muchísimas gracias para ti, Eli. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.